No, esto de no haber chat ni nadie. Además, empieces a hablar. Comenzaría ya, ¿no? Muy buenas noches. Vamos a continuar con el curso Planificación Estratégica en el Sector Público. En esta oportunidad, habiendo visto todos los aspectos ya de la metodología que significa la elaboración o formulación de un plan, ¿no? Vale decir, la formulación de la visión, la formulación de la misión, la elaboración de los objetivos estratégicos. En la última clase veíamos todos los relacionados con las estrategias, que en el sector público lo llamamos acciones estratégicas, tanto en el nivel de lo que significa la planificación institucional y lo que significa también la planificación realizada al interior de la organización, en la cual distinguíamos los objetivos de tipo 1 y los objetivos de tipo 2. Y lo mismo distinguíamos en las estrategias, también relacionadas con las acciones estratégicas institucionales, ¿cierto? Y las acciones estratégicas operativas. En este sentido, establecíamos como un aspecto muy importante la línea de base que definíamos nosotros en el diagnóstico estratégico, a efectos de poder establecer cuáles son las principales variables, cuáles son los principales aspectos que se tienen en cuenta, y que al identificar estas variables claves del éxito, lo que estamos haciendo es tratar de medir. Y para poder medir tenemos que hacer uso de los indicadores. Ese era uno de los últimos puntos que veíamos una vez analizado las estrategias. Sin embargo, hoy, en estos últimos años, más aún en estas últimas décadas, donde los cambios se dan más aceleradamente, especialmente los cambios climáticos, el cambio climático y algunos otros eventos que generan grandes riesgos, se tiene la exigencia ya que en el sector público, en todo lo que significa planificación, en todo lo que significa formulación de los proyectos de inversión pública, se debe incorporar el análisis de riesgo en estos estudios, tanto para la formulación del plan como para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública. Estos riesgos son los llamados riesgos de desastre, que tienen que ver más con lo que estamos denominando la planificación territorial. Aquella planificación que es de responsabilidad del sector público en cuanto tiene mucho que ver con todos los actores del desarrollo de una sociedad, de una organización o de un país o un estado, como es la delimitación geográfica de nuestra geopolítica en nuestro país. En ese sentido, no podemos dejar de hablar o dejar de explicar más concretamente lo que significa el análisis de riesgos, pero en este caso se trata del análisis de riesgo de desastre. Lo mismo que hace la actividad privada, ¿no? También ellos sí incorporan muy claramente y muy académicamente lo que significa el riesgo, pero ellos ven el riesgo desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Entonces encontramos que el riesgo de manera muy general está generado por el riesgo financiero,
y por lo que conocemos el riesgo de desastre, fundamentalmente generado por los peligros naturales que determinan que estos eventos que pueden suceder generan grandes amenazas, grandes consecuencias que finalmente van a afectar a la población en su conjunto. Y aquí se ha venido trabajando en la década del 90 mucho sobre esto. Se exige que a nivel de gobiernos locales, gobiernos regionales y otro tipo de entes del Estado que tienen que ver con el desarrollo de la actividad económica del país, en sus análisis siempre tienen que estar incorporando el análisis de riesgo. Y esta es una tarea fundamental del ahora Ministerio del Ambiente y que marca la pauta para poder hacer un análisis concienzudo, real y oportuno, fundamentalmente, a efectos de poder determinar cuáles son las variables de riesgo que está propenso una realidad determinada. En este sentido, el país ahora tiene reglamentado el análisis y la gestión de riesgo. A efecto puede generar medidas que mitiguen los efectos negativos que generan el riesgo. Este análisis de riesgo que se ha incorporado en la década del 90, ¿cierto?, en la exigencia de que cada gobierno local, cada gobierno regional, elabore su mapa de riesgo de su correspondiente jurisdicción. Entonces hoy tenemos los planes de riesgos de desastre, ¿no?, establecidos por los entes responsables del desarrollo territorial y que están institucionalizados ya a través, pues, de una institución que se llama Defensa Civil. Esta institución, que hoy tiene otro nombre, ¿no?, el GORE, el análisis de riesgo que realizan estos ha permitido darle una mayor jerarquía en la toma de decisiones de lo que significa el ordenamiento territorial, ¿no?, y como un aspecto de previsión y respuesta también en el momento que los hechos sucedan. Interviene, pues, este organismo que tiene una reglamentación a través de la ley 29.664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Y parte de una conceptualización diciéndonos que el riesgo de desastre viene a ser la probabilidad en que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. Aquí este concepto encierra las dos variables fundamentales del riesgo. El riesgo, si queremos tener una relación de funcionalidad, diremos que el riesgo está en función de dos variables fundamentales: los peligros naturales y las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son, pues, situaciones que genera el clima nacional de la actividad humana, la cual está, pues, establecida esta vulnerabilidad en lo que son la exposición al riesgo, ¿cierto?, la fragilidad en la que significa la elaboración de su infraestructura, o también en este aspecto de la resiliencia que no se tiene muy en cuenta y que en su conjunto, la exposición al riesgo, la fragilidad y la resiliencia es lo que genera la vulnerabilidad en muchas situaciones, especialmente en aquellas áreas donde
el riesgo es más eminente. Cuando decimos riesgo inminente nos estamos refiriendo a la probabilidad más evidente de que pueda suceder estos hechos que muchas veces nos ha generado grandes pérdidas, no solamente daños físicos, sino pérdidas humanas. Entonces, entendido estas dos situaciones que generan el riesgo, los peligros naturales y la vulnerabilidad, el peligro se define como la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana se presente en un lugar específico con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definido. El más emblemático ejemplo sobre esto tenemos el fenómeno El Niño, ¿no? Un fenómeno costero que se nos presenta hoy con mayor frecuencia debido a estos cambios del ambiente generados fundamentalmente por la acción humana en la que sin ninguna responsabilidad y sin ninguna previsión generan dando grandes daños en el ambiente, ¿cierto? Y generando estas externalidades que son evidentemente grandes efectos negativos en el accionar del desarrollo normal de la actividad económica y social del país, ¿cierto? Entonces, en consecuencia, ante la ocurrencia de peligro, se afecta la capacidad de la entidad para lograr sus objetivos estratégicos institucionales. ¿Y eso qué quiere decir? Que a efectos de poder evitar esta interrupción de la funcionalidad de todas las obras o soporte de la actividad productiva no se paralice, es necesario pues prever en el análisis prospectivo, en el aspecto del diagnóstico, prever cuáles son los peligros eminentes que siempre están latentes en el ambiente. Y de esa manera, no solamente la determinación de estos peligros, sino también cómo gestionar que estos peligros, cuando se presenten, no generen pues grandes daños para la población, grandes entrabamientos de las funciones que tiene que realizar la actividad económica para la generación de la producción de bienes y o servicios que demanda la población. Entonces, este aspecto es muy importante hoy por hoy porque nos permite pues tener medidas preventivas y que desde ya en un plan de desarrollo se deben estar considerando desde ese mismo momento que se debe estar considerando, perdón, la ejecución de esas medidas desde el mismo momento que se ha aprobado el plan. No olvidemos que las decisiones que se plantean en el plan son decisiones que nos van a permitir diseñar nuestro futuro. Si nosotros no queremos un futuro sin problemas, un futuro que no se vea afectado, ¿cierto? En gran medida por aquellas variables que son muy difíciles de predecir. Esto significa pues que desde el mismo momento que tomamos la decisión debemos comenzar a trabajar en ella. Por eso es que tenemos un horizonte de planeamiento en el que las decisiones actuales son muy importantes a efectos de actuar proactivamente y no esperar el momento en el que sucede para recién actuar, que es lo que se ha venido sucediendo en periodos pasados en relación a lo que significa la planificación territorial en nuestro país. Entonces, los peligros se clasifican en peligros generados por fenómenos de origen natural
o peligros inducidos por la acción humana. Los peligros generados por fenómenos de origen natural son aquellos fenómenos geodinámicos internos como sismos, tsunamis, erupción de volcanes, temblores, ¿cierto? Y otros aspectos que la naturaleza a veces nos tiene una gran sorpresa, ¿cierto? Y en lo que esos fenómenos que aparecen y nunca antes conocidos, es la parte de la incertidumbre que tenemos también que tener en cuenta, ¿cierto? Cuando hay algún presentimiento de lo que pueda venir en cuanto a estos tipos de fenómenos. Entonces aquí aparece otro concepto, la incertidumbre, que es lo más complejo de poder predecir, porque no se tiene conocimiento, ni siquiera hay información sobre ello en el momento que se ha presentado, o vale decir, son fenómenos que se pueden estar presentando sin que podamos a veces definir qué tipo de fenómeno es, pero que ya ha sucedido. Los otros peligros son los generados por los fenómenos geodinámicos externos, ¿no? Caídas, deslizamientos, que es lo que está sufriendo el sur del país, deslizamiento de roca, ¿no? Movimiento de suelo, traslación del suelo, que este es un fenómeno que, por ejemplo, algunas zonas de nuestro país lo tienen. La zona de Huancabamba tiene este problema de traslación de suelo que se llama bradicismo. Propagación lateral, flujo, deformaciones gravitacionales profundas que en algún momento hemos tenido también después del fenómeno del Niño o durante el fenómeno del Niño. Se han dado estas situaciones de grandes profundidades y que la única explicación que se tiene es por los suelos que no tienen una buena consistencia. Y todo esto pues, nos permite pues, que determinemos estas situaciones a efectos de poder tenerlos en cuenta en las estrategias que uno diseña en los planes y que estas estrategias muchas veces se implementan a través de los proyectos de inversión. Entonces, las estrategias ya nos están advirtiendo, ya nos están planteando algunas acciones que debemos tener en cuenta e incorporarlas en los proyectos de inversión que se constituyen en la célula básica de un plan. Es decir, es a través de los proyectos de inversión que vamos a poder lograr nosotros lograr los resultados. No olvidemos que cuando hemos hablado de los objetivos, lo que estamos diciendo es que estos objetivos están formulados a efectos de poder lograr los cambios esperados de esa situación problema por una situación de solución, ¿no? Por una situación deseada. Ninguno, creo yo, ninguna sociedad le gustaría vivir en problemas. Y siempre los pocos recursos que tenemos los tratamos de orientar a solucionar estos problemas. Pero estos problemas tienen que ser solucionados de tal manera que tengan en cuenta todos estos factores que muchas veces cuando se presentan generan grandes destrozos y aún más, muchas veces el perjuicio es totalmente que paraliza la actividad normal que se viene realizando. Por ejemplo, puede ser que si no tenemos en cuenta todos estos factores para la construcción de un puente, por ejemplo, eso puede significar que el puente puede tener 1 año, 2 años, al tercer año se está viniendo abajo y se interrumpió la funcionalidad que generaba ese puente. Entonces, no solamente vamos a tener que reponer el puente, ¿cierto? Sino también generar una nueva inversión. Y esa inversión que se genera en el puente
¿no?, que debe tener una vida útil en lo que significa la operatividad de ese puente, entonces se ve truncado y una inversión que se pierde. Y sobre esa inversión que se pierde, otra inversión, ¿cierto?, a efectos de poder lograr la normalidad que generaba el funcionamiento de ese puente. Entonces, aquí hay mucho que trabajar en el análisis de riesgo. Hay entes, repito, que se dedican a estos estudios y que deben ser, pues, considerados en todos los planes y en todos los proyectos de inversión que elaboramos en función a objetivos de desarrollo económico y social que se plantea el país, la región o los gobiernos locales. Los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos también son factores de riesgo, y en esto tenemos, pues, lo que se genera por las inundaciones, las lluvias intensas, los oleajes anómalos, las sequías, que mucho de esto hemos vivido también en nuestro país, en nuestra región norte, descenso de temperaturas, que es la región sur donde más sufre esto, granizadas, tormentas eléctricas, vientos fuertes, es decir, toda una serie de factores de riesgo que debemos tener en cuenta a efectos de poder elaborar el plan de desarrollo estratégico de la región, del gobierno local, ¿cierto?, y que garantizaría, pues, un normal funcionamiento a futuro de lo que significa la actividad económica y social del país. ¿Cuáles son los peligros inducidos por la acción humana, que son lo que estamos llamando vulnerabilidades? Peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos. Para determinar los riesgos y establecer sus niveles, es necesario identificar los peligros que impactan determinada unidad territorial y analizar la vulnerabilidad de la población que habita en dicho territorio, por citar la dimensión más importante de la vulnerabilidad. Considerando las definiciones mencionadas, la entidad orienta la gestión del riesgo de desastre a la determinación de los niveles de riesgo a fin de priorizar programas, proyectos o acciones orientadas a prevenir la generación de nuevos riesgos en el territorio y a reducir el riesgo existente, principalmente sin descuidar la programación de acciones orientadas a la preparación para responder de manera efectiva a una situación de desastre, así como a las acciones de rehabilitación y reconstrucción después de suscitado el evento. Sobre ese aspecto se viene trabajando mucho, pero a pesar de ello, parece ser que la intromisión política no nos permite rápidamente tener una reacción, no solamente a efectos de poder actuar contra los hechos presentados, sino también de ir a una fase más adelante de lo que significa la rehabilitación y la reconstrucción. El caso de la región norte es un caso muy emblemático sobre este aspecto del análisis de riesgo. ¿Qué tenemos ahora? Hemos tenido un fenómeno, el Niño, en el año 2017, nos generó grandes pérdidas, no se actuó rápidamente y las obras que se habían programado en el año 2015, con una gran millonada de soles, ¿cierto?, no se hicieron tan resilientemente como se esperaba. Prueba de ello es que apareció el fenómeno, apareció el riesgo, ¿cierto? Más bien hemos tenido mayores pérdidas que las que
hubiéramos podido tener sin remover, por ejemplo, la descolmatación del río. Una descolmatación que más bien ayudó a incrementar los perjuicios en la zona del Bajo Piura. Después de pasar el fenómeno, ha venido con bombos y platillos, se anunciaba la rehabilitación y la reconstrucción. Estamos a expensas de este riesgo latente, ¿cierto? Que no se sabe concretamente si se desencadena o no se desencadena en los meses de marzo y abril. Y entonces, porque si uno recuerda, los planificadores deben recordar bien que todo esto se desencadenó con mayor fuerza en los últimos días de marzo. Creo que fue 27 de marzo donde la riada vino con más fuerza, sobrepasaron los fuentes y ese fenómeno que sobrepasó el puente fue lo que inundó toda la zona de Miraflores. Amén de todo lo que significaba las inundaciones en los pueblos del Bajo Piura. Pero lo concreto está en que ha pasado más de un año, la rehabilitación no se concluye, creo que la rehabilitación de un 100% no tenemos de un 20%, y menos aún tenemos la reconstrucción. Y se forma un ente, se institucionaliza la rehabilitación y la reconstrucción, pero sin embargo, aún así, ni siquiera ha funcionado, ¿cierto? ¿Cuál es el problema fundamental aquí? Que no hay pues una reacción rápida porque no ha existido un plan de contingencia, ¿cierto? En el que nos pudo haber permitido a estas alturas ya de haber rehabilitado alguna zona y de haber comenzado la reconstrucción de algunos elementos prioritarios como son las defensas, ¿cierto? Y otras obras que podrían fortalecer estas tareas de reconstrucción en la zona norte del país. Hoy, por ejemplo, los tumbesinos están temblando también. Ahí no se han hecho obras en el río, que es el que mayormente causa estos grandes problemas en el normal funcionamiento de la actividad en ese departamento o esa región fronteriza de nuestro país. Entonces, el aspecto del riesgo es un aspecto importantísimo y que incluso los entes que validan o aprueban nuestros documentos de gestión, llámese el Plan de Desarrollo Estratégico o el Plan de Desarrollo Institucional, van a permitir pues que se afine o se haga un trabajo con responsabilidad de parte del ente planificador. En realidad es el ente planificador quien conduce el proceso, pero todos estamos comprometidos, ¿no? Todo el ente público, es decir, todos los órganos estructurales que conforman la entidad pública, están comprometidos en el proceso de planeamiento. Es por eso que hoy se utiliza como metodología del planeamiento el planeamiento participativo, ¿no? Que es uno de los aspectos más importantes en lo que significa la integralidad del plan y fundamentalmente el compromiso que deben asumir todos y cada uno de los órganos estructurales de la organización. Bien, entramos a otro punto importante respecto a la temporalidad de los planes que venimos analizando en este curso introductorio de planificación. Yo siempre le digo como curso introductorio porque
aquí estamos estableciendo los elementos básicos que nos permitan ir a otro nivel de profundidad de análisis en el estudio de la planificación. El proceso, en términos teóricos y conceptuales, es muy amplio. Consecuentemente, si nosotros queremos ir a una especialidad de este proceso de planeamiento, debemos ir capacitando mayormente en lo que significa las técnicas aplicadas no solamente en el diagnóstico, sino también en la formulación del plan. ¿Y qué decir en lo que es la gestión del plan? Estamos hoy en la formulación de los planes y partimos pues que los planes en un horizonte temporal son planes de largo plazo, planes de mediano plazo y planes de corto plazo. De todo lo que hemos venido hablando de los planes de largo plazo. Hoy casi ya en el sector público definimos dos etapas en este horizonte temporal. Los planes de desarrollo, desarrollo institucional, y los planes de operativos institucionales. Uno, el plan de desarrollo de largo plazo, y el otro, el plan de funcionamiento, plan operativo, que es un plan de corto plazo. Para introducirnos en el plan operativo institucional, hoy que así se conoce en el sector público, debemos concluir que estos aspectos teóricos que hemos venido hablando de la formulación del plan es en función a esta tipificación de los planes de largo plazo, ¿no? En ellos hemos visto cómo realizamos el diagnóstico, cómo hemos formulado, ¿cierto?, fundamentalmente los objetivos, las estrategias, ¿cierto? Y para concluir con estos planes de largo plazo, aparece otro ítem en la formulación del plan que le llamamos la programación de las actividades y metas de inversión del plan. Esta programación tiene sentido por cuanto hacemos una programación en función al horizonte temporal que hemos definido en el largo plazo. Normalmente diseñamos planes hoy teniendo un periodo de planeamiento de 5 años. Planes de largo plazo a ser ejecutados en 5 años. Entonces, ¿qué cosa es una programación? Una programación no es otra cosa que la distribución de las actividades y o acciones a través del tiempo. Como tenemos un tiempo de 5 años, entonces nuestra programación la vamos a dividir en una programación anual. Vale decir, si estamos en el 2018 y estamos formulando un plan para 5 años, entonces tendríamos 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ¿cierto? Entonces sería el plan 2019-2023. Eso significa pues que mi programación, que aquí se usan unas técnicas de programación, y la técnica más usada de programación es la técnica que se conoce como el diagrama Gantt. Ustedes probablemente lo conozcan. Pero es una técnica de programación que nos permite visualizar, ¿cierto?, en el tiempo cuáles son las actividades prioritarias o secuenciales que vamos a tener que realizar, ¿no?, para finalmente en 5 años lograr los objetivos que nos hemos determinado.
Este diagrama va no solamente en sus columnas, nos establece el tiempo que podamos realizar, sino también podemos incorporar una o dos columnas donde establecemos los responsables de la ejecución de estas actividades y algunas observaciones que son especialmente aquellas observaciones relacionadas con que la actividad se pueda ver afectada o no con los riesgos. Esto es muy importante porque esto nos permite un ordenamiento en la gestión del plan, en el gerenciamiento del plan. Lo que comúnmente llamamos la gestión que tienen que realizar los entes institucionales, ya sea a nivel de gobierno regional o a nivel de gobierno local. Entonces, la programación tiene dos partes muy importantes. Una relacionada con el funcionamiento de la organización. ¿Cuáles son las actividades que tenemos que programar para garantizar la sostenibilidad de las funciones que tiene que realizar el ente público? Y la otra son lo que llamamos las metas de inversión o las inversiones para garantizar el cambio que requiere la organización y su entorno, ¿cierto?, en relación a los objetivos de desarrollo económico y social que se plantean y se formulan en el plan de desarrollo correspondiente. Entonces, por un lado, las actividades que garantizan, ¿no?, la sostenibilidad de esta organización, y por otro lado, las inversiones que van a significar el cambio a través del crecimiento de lo que significa las inversiones tendientes a generar una mejor o mayor capacidad de producción en el área de influencia de la institución. Si uno observa bien esto, este es un documento de orientación, la programación es un documento orientador a lo que va a significar la elaboración del presupuesto. Entonces, la elaboración del presupuesto va a significar la conclusión final de la formulación del plan. Entonces, para recordar, visión, misión, objetivos, estrategias, programa y formulación del presupuesto. Evidentemente, si estamos hablando de un plan de largo plazo, el presupuesto también es un presupuesto de largo plazo. Es el presupuesto que se conoce como una función del ente planificador como el presupuesto plurianual. Y este tendrá que relación, esto no es otra cosa que la cuantificación, por un lado, de las actividades que programamos y por otro lado, la cuantificación de las inversiones que también estamos programando en esta parte del plan, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, todos conocemos el presupuesto como la antelación de la distribución de los recursos en términos monetarios, ¿cierto? Este presupuesto tiene que observar a partir de lo que significa los objetivos, ¿cierto?, su parte de programación, porque también es un proceso, la elaboración del presupuesto institucional es un proceso que también tiene diferentes fases en lo que corresponde a su formulación, que significa el año fiscal de la institución. Pero debemos nosotros ir
aprehendiendo que el presupuesto es el cordón umbilical del plan. Como decimos, que es la célula más importante de lo que significa el plan. O sea, no podemos elaborar un presupuesto si no tenemos en cuenta los objetivos que se han planteado inicialmente, ¿cierto? Entonces, algunos parten del concepto de presupuesto y dice prefijo de antelación, supuesto, el hecho que debe darse a futuro, ¿cierto? Entonces decimos programación de hechos antes de su presentación o generación. Entonces, el presupuesto no es otra cosa que la expresión monetaria de todos los recursos que requiere la institución para lograr los objetivos. Ese concepto debe quedar muy internalizado en nuestra mente a efectos de si nos toca o si nosotros estamos trabajando en esta función planificadora, ¿cierto? Darle el sentido, darle la razón de ser de lo que es un presupuesto. Y la razón de ser del presupuesto parte en sus objetivos institucionales. Consecuentemente, pues, esto significa que se tendrá que valorar todas las acciones que estamos determinando, o todas las acciones que se generan del planteamiento de las estrategias en el plan. Importante esto porque esto es uno de los grandes problemas que hemos tenido y en estas reformas que hemos tenido últimamente, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos propiamente del presupuesto, hoy hemos llegado a avanzar a lo que es el presupuesto participativo por resultados. Importante si tenemos en cuenta que la pauta la marcan los objetivos y no los objetivos individuales que muchas veces se anteponen a los objetivos institucionales. Cuando este es así, estamos hablando de un presupuesto orgánico, un presupuesto que en función a la programación multianual que estamos haciendo, ¿cierto? Y partiendo de los objetivos, en primer lugar, garantizamos, ¿cierto?, la permanencia de la institución a través de las actividades y, por otro lado, garantizamos el crecimiento institucional a través de las inversiones que tenemos que realizar para incrementar nuestra capacidad productiva, para mejorar, para rehabilitar o reconstruir, para poder, ¿cierto?, tener un ente normalmente operativo que signifique mayores beneficios que costos que demanda la implementación de las funciones en relación al beneficio que debe generarse en función de la población. Y estos beneficios están establecidos, están incorporados en los objetivos. Entonces, concluimos el plan de largo plazo con la programación y con la formulación del presupuesto del plan. Muy bien. Bajamos al otro nivel en relación al horizonte temporal, que es el corto plazo. En el corto plazo vamos a hacer exactamente lo mismo de lo que hacíamos en el largo plazo en relación al diagnóstico. Entonces recordemos la aclaración que hacíamos en la clase pasada, ¿cierto? Hablábamos del plan de desarrollo
regional o hablamos del plan de desarrollo provincial o distrital, ¿cierto? Cuando estamos hablando de ello, estamos teniendo la participación de todos los agentes que participan o son responsables de la solución de los problemas de la región, de la provincia o del distrito, ¿cierto? Y decíamos que esta era una planificación en equipo porque participaban todos los grupos de interés, todos los actores del proceso de desarrollo, ¿cierto? Ahora bien, esa es la planificación de largo plazo que estamos haciendo. Cuando nosotros regresamos a nuestra institución específica, entonces estamos hablando de un plan de desarrollo institucional. Ese plan de desarrollo institucional, eso decíamos, tiene que tener en cuenta los objetivos que hemos diseñado en el plan de desarrollo regional, provincial o distrital. No sé si me dejo entender. Objetivos de desarrollo regional, provincial o distrital, y ahora viene en mi institución preparar objetivos que estén enmarcados a los objetivos de desarrollo regional, desde mi función que tengo que realizar, ¿cierto? Entonces, la institución, como hemos visto anteriormente, elabora un objetivo relacionado con el desarrollo regional y también un objetivo, que es el objetivo de tipo 2, ¿cierto?, relacionado con su institución, basado, como hemos dicho, en sus fortalezas, en sus debilidades, y que busca mejorar para poder responder a los objetivos que se ha planteado en función de la sociedad. Entonces, cuando ya estamos hablando del plan a nivel operativo o el plan de corto plazo, y a propósito hablamos de plan operativo porque los planes operativos son los que institucionalizan el plan de desarrollo, son los que hacen posible el logro de los objetivos de largo plazo, y que son planes anuales, y responden a lo que se haya programado, ¿cierto?, en un primer periodo de un año en la programación multianual. Entonces, este trabajo de la formulación del plan operativo, que normalmente siempre se inicia a fines de noviembre, diciembre, ¿no?, en lo que es el plan operativo, ¿cierto?, y que tenemos que seguir el proceso. Y esto, quiero ser enfático en esto, muchas veces en la práctica, yo estoy hablando de la práctica porque la he vivido, he trabajado mucho en esto, ¿cierto?, hay instituciones que tienen que formular, perdón, me estaba equivocando, el plan operativo institucional, que es otro de los aspectos que no podemos mejorar a nivel de país. El plan operativo institucional se nos exige que se comience a formular en mayo del año correspondiente a la formulación del presupuesto. Entonces, en mayo hemos elaborado un plan operativo, ¿cierto?, para ser ejecutado en enero del siguiente año. Entonces, ese plan operativo que estamos formulando en mayo debe partir de una evaluación del plan que es
para ese periodo, ¿cierto? En otras palabras, yo he elaborado un plan en el año 2017 y se está ejecutando en el 2018. Pero en el 2018 viene una directiva de formulación presupuestal, ¿cierto? De programación presupuestal. Programación y formulación presupuestal se llama. Esta directiva me dice, no puedes elaborar tu presupuesto para el año siguiente, ¿no? Vale decir, estoy en el 2018, tengo que elaborar un plan para el 2019, que es el que está ejecutándose ahora. Sin embargo, me dice, para que justifiques tu presupuesto, que es algo bueno, eso sí hay que reconocer, me dice, señor, usted tiene que formular su plan operativo para el año 2019. Entonces, ¿yo cómo puedo elaborar un plan en mayo, donde todavía el plan del 2018 se está ejecutando y se va a terminar de ejecutar en diciembre de ese año, ¿cierto? Entonces, no, que usted ha hecho un plan multianual, un plan de largo plazo, y se entiende que usted está programando para el siguiente periodo. Pero bueno, aquí tenemos que hacer una serie de artificios los que queremos hacer bien las cosas, los que queremos que nuestra institución se desarrolle y con eso contribuye al desarrollo de la sociedad. Entonces, lo que ya tenemos práctica en ello, de todas maneras, hacemos una evaluación ex ante, teniendo en cuenta cómo se va ejecutando el plan hasta ese momento. A efectos de poder entrar a una formulación, ¿no?, que también es una formulación muy restrictiva. Restrictiva en cuanto a que, en primer lugar, ¿cierto?, en esa directiva presupuestal se están definiendo ya lo que se conoce como techos presupuestales. Usted tiene una asignación por recursos ordinarios, que son los recursos del Tesoro Público, de tanto. Como usted programó el año pasado y viene ejecutando sus recursos determinados, ¿no?, estos recursos determinados que son, en el caso nuestro, son los recursos del canon petrolero y algunos otros canon que podemos estar siendo beneficiados, ¿cierto?, como fuentes de ingreso, ya nos tiene un cálculo estimado, ¿cierto? Y lo que queda es un poco, ni siquiera en esto, los recursos directamente recaudados, ¿no?, los que genera cada una de las instituciones, ya sea por la venta de servicios que realiza, ¿cierto?, y algunas otras operaciones producto de la misma actividad de la institución y que genera otra fuente de ingresos. Y ahora se nos dice, bueno, desde el año 2014, 15 ya se viene implementando el presupuesto por resultados, ¿no? Entonces uno tiene que es algo bueno, porque esto ya nos está llevando de la mano a tener en cuenta los objetivos que se ha planteado en el plan, ¿cierto? O sea, que si yo planteo un objetivo de un producto determinado, es en función a las funciones que yo tengo que desarrollar y que evidentemente deben estar concordantes con el objetivo y las políticas de desarrollo. Y eso es lo que queremos actualmente, lo que quiere el Estado peruano a través de sus instituciones, esa gran integración entre el plan y el presupuesto. Entonces, al nivel operativo, hacemos ya un diagnóstico específico, ¿no?, que es más que todo una evaluación, ¿no?, porque esta etapa se llama
La cuarta etapa se llama la etapa de evaluación y retroalimentación del plan. Quiere decir que los diagnósticos son dinámicos. ¿Y cómo es que logramos el dinamismo de estos diagnósticos? Porque el plan debe ser sometido, ¿cierto?, en primer lugar, al control de los responsables de la ejecución del plan. Vale decir, los gerentes, los jefes y todos los trabajadores que forman parte de la institución. Por eso que en algún momento vamos a decir, el plan debe difundirse entre todos los trabajadores. Estas acciones de control que deben estar registradas y las acciones de evaluación, ¿no?, deben ir generando la información para poder ir, ¿cierto?, evaluando los resultados y de esa manera poder establecer nuevos objetivos de acuerdo al avance que podíamos haber logrado en el plan operativo en ejecución. ¿Cierto? Entonces, el diagnóstico nos permite replantear para el siguiente año, ¿cierto?, aquellos objetivos que no se hayan podido lograr, o también plantear objetivos nuevos que estén en concordancia con el siguiente periodo que nos corresponde en función al programa que se ha elaborado en el plan de desarrollo de la institución de largo plazo. Entonces, concretamente, en lo que establece, en cierto modo, nuestro ente rector de la planificación. Dice, el plan operativo institucional contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales definidas en el plan estratégico institucional en un periodo anual, ¿cierto? Lo otro es de largo plazo. Hoy estamos diciendo, muy bien, ¿qué es lo que hacemos en este año en función de nuestro plan de desarrollo? ¿Cierto? Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales, ¿no?, programación física y financiera en relación con las metas de los objetivos del plan estratégico institucional. Este primer párrafo es muy importante. Este primer párrafo fortalece lo que venimos diciendo, ¿cierto? La estrecha relación, la gran funcionalidad directa que debe tener el plan y el presupuesto. Entonces, aquí vamos a decir que cuando estamos hablando de los recursos financieros, ¿no?, son aquellos recursos necesarios para poder, vamos a decir, costear todos los recursos que demanda la implementación de las estrategias y el logro de los objetivos. Entonces, para poner una figura muy importante, la programación del plan o la formulación del plan se determina de arriba hacia abajo, ¿cierto? De arriba, cuando estamos estableciendo nuestra etapa filosófica, visión, misión, ¿cierto? Seguimos y continuamos y llegamos a la base, a lo sustancial, a lo que hace posible todo lo que hemos diseñado arriba, ¿cierto?, que es el presupuesto. Entonces, el plan se formula en esa secuencia de arriba hacia abajo, pero el plan se ejecuta de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y por eso esa programación de actividades y esa programación de
las inversiones, ¿cierto?, están muy establecidas en el presupuesto. El presupuesto, como vamos a ver más adelante, tiene dos lados. Por un lado tienes el presupuesto de funcionamiento. Perdón, estoy hablando algo incongruente. El presupuesto tiene dos lados, decía. Por un lado, lo que significan los ingresos, y por otro lado, lo que significan los egresos. Los egresos y los ingresos. Entonces, el lado de los ingresos, lo que va a hacer es, en su programación, va a programar, ¿cierto?, cuáles son las posibilidades de contar con un determinado monto de ingresos, ¿cierto?, para poder financiar los egresos. Estos ingresos, ¿cierto?, que se van a generar, van a tener dos destinos en los egresos. Por un lado, ingresos para financiar el funcionamiento de la institución e ingresos para financiar las inversiones de la institución. Entonces, el funcionamiento de la institución está basado en las actividades y las inversiones de la institución está basado en los proyectos de inversión. De ahí la importancia que tiene ahora el Sistema Nacional de Inversión Pública, que se denomina Invierte Perú actualmente. Entonces, las actividades son de naturaleza permanente, que tienen un funcionamiento en el tiempo, que van a paralizar estas actividades cuando la institución cumple con su vida útil. Y por otro lado, los proyectos de inversión son de naturaleza temporal. ¿Qué quiere decir con ello? Que los proyectos de inversión no deben tener una duración eterna. Tienen como se le llama en la literatura de los proyectos, tiene un periodo de maduración que no va más allá de 7 años, en el caso del sector público. Entonces, a esto está referido esta primera parte del párrafo, en el que tenemos por un lado los recursos financieros y por otro lado las metas físicas que van a constituir los egresos de la institución. Ahora, miren ustedes desde aquí cómo el presupuesto ya nos está orientando también a poder garantizar, ¿cierto?, el equilibrio presupuestario. El programar los recursos, ¿qué significa? Que su ejecución tendrá que estar en función de esa programación. Lo mismo en las metas de inversión, ¿cierto?, las metas físicas. Quiere decir que el tiempo determinado para el logro de la inversión, ¿cierto?, el tiempo programado, debe, ¿cierto?, en su ejecución cumplirse con este tiempo que se ha determinado en la programación. Es decir, si el proyecto va a estar en funcionamiento después de 2 años, ¿cierto?, esos son los 2 años que hemos programado. ¿Por qué? Porque cada año ha tenido una programación financiera. Entonces, el avance financiero debe concordar con el avance físico. Cuando esto no es así, vienen los grandes problemas, donde encontramos, por ejemplo, hoy, tenemos muchos proyectos de inversión paralizados, u otros proyectos que debieron terminar
en el 2015, el 2016 o el 2017, todavía no se terminan. Esa es una realidad en nuestra región, en nuestra localidad a nivel distrital. Bien, los planes operativos, con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entregan. Por tanto, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente. Evidente. Aquí, ¿qué nos quiere decir con ello? Que hoy, por hoy, tenemos que en la normativa técnica del presupuesto o en la metodología presupuestal, hoy tenemos que se aplica el presupuesto por resultados, que en la actividad pública, en la actividad privada se llama presupuesto por objetivos. Y entonces, por eso nos dice que este plan operativo, en lo que corresponde a sus metas, ¿cierto?, busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura. Hoy los proyectos de inversión están orientados a reducir estas brechas en los diferentes sectores económicos y sociales, es decir, en transportes, que es un sector de la actividad económica, en salud, que es un sector de la actividad social, ¿no?, educación, saneamiento físico, ¿cierto? Respecto a estas brechas, son lo que explicaremos también más adelante, las brechas relacionadas con la infraestructura, ¿no?, soporte de la actividad productiva del país. Entonces, aquí hay que aclarar que cuando hablamos de actividad productiva, esto va a generar producto. Un concepto que estoy adelantando, porque eso es lo que vamos a ver en el presupuesto participativo, ¿cierto? Lo que entregamos a la población es un producto. Ese producto puede ser un bien o puede ser un servicio, ¿cierto? Cuando nosotros concluimos y entra en operación un centro de salud, una posta médica, ¿qué le vamos a brindar a la población? Le vamos a brindar servicio, ¿cierto? El bien es de ellos, pero ese bien sirve para producir un servicio. Y se le entrega el servicio de salud, el servicio de educación, ¿cierto?, que tanta falta nos hace en lo que significa los problemas de salud que tiene la sociedad. Y esto, si esto se hace así, el seguimiento, el control y el seguimiento a su ejecución, ¿no?, será efectivo. Será efectivo, ¿por qué? Porque el control, el monitoreo, el seguimiento es una actividad permanente. Es una actividad permanente e inherente en el responsable de la ejecución de los recursos. Vale decir, el gerente, el jefe de área, el director de una unidad orgánica, ¿cierto? Entonces, todos ellos, ¿no?, que forman el staff de funcionarios de una organización son los responsables de ejercer el control y el seguimiento a todas las actividades, ¿no?, que generan la institución a efectos de lograr sus objetivos. El plan operativo institucional permite implementar la estrategia del plan estratégico institucional y responde básicamente a dos preguntas. ¿Cierto? Referido a las metas de funcionamiento o a las metas de inversión, ¿cierto? ¿Qué actividades realizar? ¿Qué actividades prioritarias
debemos realizar para fortalecer la institución. Y lo otro son las metas de inversión, que son los denominados proyectos de inversión. Aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Para que no nos sorprenda más adelante. En la parte de inversión, el presupuesto de inversiones, ¿cierto? No solamente está centrado a los proyectos de inversión, también este presupuesto de inversión considera, por ejemplo, maquinaria, equipos, que significa el reemplazo o la reposición de algunos bienes que venía utilizando, bienes de capital que venía utilizando la institución y que ya han cumplido su vida útil y son necesarios de reparar. Por ejemplo, la adquisición de una compactadora para el recojo y tratamiento de la basura, ¿cierto? Para ello no se necesita hacer un proyecto de inversión. Entonces, solamente se hace un expedientivo de lo que significa la adquisición o la licitación de este bien de capital. Licitación decimos por el monto de inversión que demanda. Dependerá de la modalidad que se aplique para el correspondiente proceso de adquisición del bien. ¿Cierto? Entonces, estos dos aspectos relacionados con el plan operativo son los que, como su mismo nombre lo dice, operativizan, ¿cierto? Es el que establece el día a día de la institución, ¿cierto? El día a día de la institución ligado a lo que queremos a futuro, ¿cierto? En el plan de desarrollo estratégico. Entonces, hay una correspondencia, hay una debida integración del corto con el largo plazo. O sea, no podemos permitir que el largo plazo se diseñe por un lado y el corto plazo se ejecute por otro lado. Entonces, ambos deben seguir el mismo camino, ¿cierto? Solamente así podemos nosotros garantizar que estamos en un proceso orgánico en la ejecución del presupuesto del sector público. Entonces, para concluir esta parte, diremos que la elaboración de los planes de acción u operativos deben conducir o estructurar un presupuesto en el horizonte definido que identifique y cuantifique los recursos necesarios para la ejecución del plan. Utilizando las técnicas de formulación presupuestal conocidas, debe elaborarse un presupuesto no solo para el plan operativo, sino también para el plan de desarrollo estratégico, para que éste sirva de referencia en la formulación de los presupuestos anuales de la organización. El presupuesto estratégico es el verdadero plan estratégico. De nada vale elaborar planes si no se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución. Un ejercicio de planeación sin el presupuesto es un esfuerzo teórico, muchas veces inútil e innecesario. Por eso siempre decimos pues, que una planificación sin gestión es un mero voluntarismo, es un querer hacer bien las cosas. Pero una gestión sin una planificación es un aspecto pues, rutinario en el que perdemos de vista la visión de futuro que debe tener toda institución. La gran necesidad que para la gestión debemos tener previamente un plan previamente establecido.
Entonces, estamos terminando esta etapa de formulación del plan, pero trabajo aparte y que forma parte del plan operativo es cómo formular el plan, perdón, cómo formular el presupuesto estratégico de la organización. ¿Cierto? Ya estos aspectos que hemos hablado en el plan operativo nos llevan a considerar de que aquí hay un disloque, si podemos llamar así, en la formulación del plan operativo frente a lo que se ha trabajado en el plan estratégico institucional. El plan estratégico institucional, ¿cierto? Todos, decíamos, todos los integrantes representativos de la institución participan en su formulación. Cuando regresan a sus entes estructurales en esta institución, elaboran su plan y también elaboran su presupuesto operativo en el plan de corto plazo, en el plan operativo, el POI que le llaman. ¿Sí? Y aquí es donde viene esa ruptura de la coordinación que nos lleva a una eficiente y efectiva programación del plan, porque aquí cada uno de los entes estructurales que tiene que hacer su plan de su correspondiente estructura, ya formule el presupuesto correspondiente a su unidad, a su gerencia, a su dirección, ¿cierto? ¿Y qué se observa? Lo que decíamos en unas clases primeras, que muchas veces los gerentes, los funcionarios o los profesionales no tienen una cultura planificadora. Entonces, a nivel ya no están trabajando en equipo aquí, en equipo formado por la institución. Aquí están trabajando el responsable de la unidad y le dicen, oye, usted tiene la responsabilidad de elaborar su POI, ¿cierto? Y todo lo que podía haber aprendido en esta planificación en equipo, un poco entra en confusión. Y lejos de poder pedir un asesoramiento al ente planificador, él realiza, ¿no? A su buen criterio, ¿cierto? Realiza su elaboración del plan operativo. El problema es cuando llega el presupuesto, ¿cierto? Puede sí tener muy buenos objetivos, todo esto, buena estrategia, es un gestor, ¿cierto? Pero cuando llega a formular su presupuesto, un poco pierde esa hilación que debe tener, ¿no? Del plan y el presupuesto. Una, porque no sabe si tiene una determinada cantidad o si le van a dar esa cantidad o si de alguna manera le han asignado y él todavía no sabe esta asignación. Y lo otro es que el presupuesto ya es una tarea especializada, ¿cierto? Entonces, aquí hay una falla muchas veces en el que el ente planificador, el área de programación presupuestal, debería darle asesoramiento, ¿no? En la etapa de formulación del plan a todos los que tienen la responsabilidad de la ejecución de los recursos, o que tienen la responsabilidad, si estamos hablando ahora, de presupuesto por resultado. Cada objetivo, ¿cierto?, debe tener su propio presupuesto.
Eso es lo que nos dice el presupuesto por resultados. En consecuencia, ¿cierto? Se debe asignar un técnico para trabajar ello, porque cuando esto llega a la oficina de planificación, el área de programación tiene que integrar todo esto. Entonces, si yo no he podido sustentar muy bien el presupuesto para ese objetivo determinado, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? En la integración puede que otro haya sustentado mejor y la prioridad se le da de pronto a alguien que en la generalidad su prioridad no es tan apremiante para su solución. Entonces ahí viene todo si se quiere llamar caos, porque se comienza a ejecutar un presupuesto ya en función de cómo yo gestione mi presupuesto al interno. Y esto, a pesar de que, como vamos a ver, repito ya en la parte específica del presupuesto, el presupuesto se elabora a través de una directiva que es generalizada para todo el país, para todas las instituciones del sector público. Y además de ello, la ejecución también, este proceso, esta parte, perdón, de la ejecución, también se realiza en función de una directiva, donde la mayor responsabilidad de la ejecución recae en un ente, en un sistema que se llama el sistema de tesorería, que es manejado por el SIAP, el Sistema Integrado de Administración Financiera. Y aquí es donde viene pues la descoordinación en la fase de ejecución, ¿no? Entonces, algunos de estos aspectos los vamos a ver, pero en la siguiente clase nos vamos a centrar en el presupuesto por resultados, que es lo que se viene aplicando y que forma parte de la reforma del Estado en materia de planificación y presupuesto. Muy bien, entonces nos estamos escuchando y viendo el día lunes a la misma hora. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Bien. Muy bien, estamos exactos.